una doble recarga, ¿sí? No solamente lo que oras en tu casa, sino el poder venir y doble oración, eso es doble protección, eso es como un blindaje, como cuando tú te pones un chaleco antibalas. Eso es estos tiempos de ayuno, de oración, bueno, de ayuno mañana. Recuerda, iglesia, recordemos que mañana cerramos, digámoslo así, estos 6, 7 días con las vigilias. La vigilia, recuerda siempre que cada vez que tenemos 7 días de intimidad, cerramos con una vigilia. Estás invitadísimo por Dios, solamente es hasta las 10 de la noche. La iglesia, es importante que podamos estar todos. Me he gozado todas las vigilias que hemos hecho. Para mí no es casualidad, la primera vigilia que nosotros, ¿alguien recuerda la primera vigilia que hicimos? Desde el año pasado que se establecieron, ¿por qué razón la hicimos? Por nuestro pastor. Y creo que es un legado que debe permanecer y que cada vez que nos reunimos en la noche, esos sábados, aunque uno tiene ganas de dormir, nosotros hemos sentido la presencia de Dios. Y quienes han venido las vigilias se han dado cuenta de que ha descendido la presencia del Señor. Es un privilegio y es una bendición. Antes de ir a la palabra o ir al mensaje, si hay alguno que trajo un niño, o si hay niños acá, menos de 5 años o de cuántos años es? Es al revés, de 5 en adelante, para que por favor podamos salir. Allá hay unos maestros, unos hermanos que nos pueden, muy gustosamente, colaborar y atender a los niños y a darles el mensaje en el idioma de ellos. Entonces, acostumbremos a nuestros chiquitos a esas jornadas donde Dios les habla también a ellos. Amén. Bueno, entonces pues sin más preámbulos, ¿o tengo algo más que anunciar? ¿No es cierto? Sin más preámbulos, yo les invito a que podamos ver las diapositivas que vemos que están en pantalla. Mientras la colocan, ¿alguien recuerda lo que Dios nos ha estado hablando durante estos días? A ver, escucho ideas así, general, rápidas, flash, flash, flash. ¿Qué Dios te ha hablado? Algo que recuerdes. Preparación. Preparación, ¿qué más? La dependencia de Dios, ¿qué más? Ser fieles. Ayer nos hablaban de crecer en fidelidad. Esa palabra tiene un poder. La fidelidad tiene, la palabra ser fiel tiene mucho poder. Avanzar, ¿qué más? Depender de Dios, así es, sí Señor. Todo correcto. Todas esas palabras que el Señor nos ha venido hablando también los domingos, lo que Dios ha puesto en nuestro pastor. Nosotros debemos ser sensibles, iglesia. Y espero que en tu oración haya eso, decir, Señor, ¿qué le estás hablando a Él que yo quiero entenderlo? Porque es la revelación de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Que puedas ir en este río en el que Dios nos está llevando como iglesia. Entonces el día de hoy vamos a hablar de renovar la mente. Y yo le coloqué al mensaje de esta noche, ¿qué dicen tus pensamientos? ¿Qué dicen tus pensamientos? Dice la Biblia también que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué dicen tus labios? Porque lo que sale de tu boca muestra lo que hay en tu mente y lo que hay en tu corazón. Y muchas veces, si podemos analizar y si pudiéramos plasmar nuestros pensamientos, ¿tú te imaginas que pudiera todo el mundo ver nuestros pensamientos? ¿Cuántos enemigos tendríamos? Claro, claro que sí. ¿Cuántos problemas tendríamos? Si pudiera la gente ver nuestros pensamientos. Pero hay un Dios poderoso que claro que conoce nuestros pensamientos. Y Él analiza cómo reaccionamos a esos pensamientos. De hecho, ahorita voy a hablar de la diferencia entre pensamiento y acción. Pero es importante que al iniciar esta noche podamos decirle eso al Señor. Señor, muéstrame qué hay, revélame, según mis pensamientos, qué hay en mi corazón. ¿Qué suelo yo maquinar, contemplar y revisar y requete, recordar? Como cuando a ti te gusta una canción y la pones 100,000 veces hasta que te sepa cacho. Muchas veces nosotros en nuestros pensamientos somos eso. Constantemente. Y no clasificamos esos pensamientos, sino que permitimos que den vueltas y vueltas y vueltas.
Dios quiere, y en medio de todo lo que el pastor nos ha venido hablando, algo que es vital para el ser humano, o algo que es vital para, para un cristiano que quiere avanzar en Dios, es que necesita renovar su mente constantemente. Entonces, ya que tú hiciste un escáner de tus pensamientos, ya puedes ir analizando qué tanto mis pensamientos están renovados o qué tanto no. Y pasamos a la siguiente. Si nosotros hablamos a nivel general, este mundo actual, ¿qué es? Una sociedad ¿qué? Preocupada. Preocupada en muchos sentidos. Preocupada tal vez por la crianza, preocupada por el dinero, preocupada por la economía, preocupada por el cambio climático, preocupada por las enfermedades que hoy en día fácilmente pensábamos que habíamos dejado en la Edad Media cuando nos encerraban o había una plaga que mataba a medio mundo y que volvió. Hay mucha gente preocupada. Y el problema no es que la gente esté preocupada, el problema es que la iglesia viva preocupada. La voluntad de Dios no es que tú vivas preocupada. De hecho, hay un texto, hay un versículo en la Biblia, en Filipenses, que dice: echa toda vuestra, o más bien toda tu ansiedad, porque si me la sé en la Reina Valera, que esas de las antiguas, echa toda tu ansiedad en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Y como iglesia nos cuesta muchísimo entender eso. Nos cuesta horrores. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en nosotros a tener el control. ¿Sí? A tener el control. A tener el control de mi sueldo fijo, mi cargo fijo, ¿sí? De que nadie me puede mover. Entonces el sueño de todo profesional, que me contraten donde no me puedan echar, el de mis sueños, ¿sí? Entonces mucha gente, por ejemplo, los que somos docentes, para muchos docentes el sueño es a la hora de que me nombren, nadie me puede sacar, ¿sí? O tener el control de tus hijos, de las decisiones de tus hijos. ¿Cuántos cuando llega la adolescencia, la juventud, yo quisiera decidir por ellos? ¿Sí? Tener el control de tu esposo, tener el control de tu esposa. Y a veces eso es simplemente una muestra de que estamos preocupados. Y la preocupación trae daño. No es la voluntad de Dios que tú estés afanado y preocupado. De hecho, cada vez, si tú analizas en el Antiguo Testamento, cada vez que un hombre de Dios se preocupaba, sea por hambruna, sea por escasez, por necesidad, empezaba a hacer locuras. Abraham decidió descender a Egipto sin que Dios le dijera. ¿Por qué? Porque dijo: me voy a morir de hambre aquí donde estoy. Entonces escogió para Egipto. En ningún momento consultó a Dios ni le dijo: ay, es tu voluntad. Y cuando nosotros estamos preocupados es el peor momento de tomar decisiones. Cuando hay necesidades, cuando hay crisis, es el peor momento de tomar decisiones. Por eso es cuando más debemos buscar la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Pero decidimos hacerle caso a la preocupación. Cada vez hay más personas que sufren de estrés. Si tú te das cuenta, hoy en día ha crecido, eso se ha puesto de moda, ¿no? Se ha puesto de moda sacar cita con el psicólogo, con el psiquiatra. Desde ya ni siquiera es adultos, estamos hablando de niños, niños con problemas de depresión, de soledad, de ansiedad, niños con problemas emocionales, de soledad. Ahora, no estoy hablando solo de niños o de jóvenes, adultos, claro que sí, en todas las edades, pero eso ha crecido, ¿sí? Las enfermedades mentales y las enfermedades emocionales cada vez crecen más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos blindarnos ante cada una de estas cosas que va a seguir avanzando? Va a seguir avanzando. La amenaza de la Tercera Guerra Mundial va a seguir, porque de hecho Jesús lo declaró, Él lo dijo, ¿no? En los postreros tiempos, en los últimos tiempos van a suceder un montón de cosas. Y entonces la iglesia puede caer en el error de hacer lo mismo que hace la gente del común, que es preocuparse, angustiarse, ¿sí? Porque hoy en día hay menos niños, menos bebés, menos familia quieren tener bebés por lo mismo. Entonces de todo eso, la iglesia no puede contagiarse. Ahora, a eso quiero ir. Pensar es diferente a concebir. Yo les decía, si alguien pudiera hacernos una radiografía de cómo pensamos o de lo que todo lo que nos llega a la mente, nos dirían: hipócrita, 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 hipócrita. Y usted que me saluda con amabilidad: hipócrita, 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 ¿cierto?
si pudieras hacer un escáner de nuestra vida. Pero la Biblia dice, y es claro, que el pensar no es pecar, ¿sí? De hecho, la Biblia dice, y hay un ejemplo que pone frente al área sexual, que un hombre mira a una mujer para codiciarla. Entonces dice, la primera mirada no es mal, pero si tú vuelves a voltear o si tú permaneces, ya pecaste. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la mente existe una batalla. Somos seres humanos, es decir, somos ¿qué? Imperfectos, estamos llenos de pecado y eso nos lleva a estar propensos a ser tentados. Y los pensamientos muchas veces son tentaciones. Y yo tengo que aprender a discernir para qué acepto y qué no acepto. Que permito que se anide en mi corazón, en mi mente, perdón, primeramente, para que luego baja al corazón y se convierte en un sentimiento. Pero que permito que se anide en mi mente y en mi cerebro. Y esta mañana lo decía. No te creas todo lo que piensas. Las estadísticas dicen que más del 90% de las cosas que el ser humano le teme nunca van a ocurrir. Nunca ocurre. El 90%. ¿Te imaginas? Es que no nos imaginamos. Pero es así. Temor a la muerte, temor a una enfermedad, temor a que le pase algo, que el carro, que un accidente, que la escalera, que me va a quedar sin trabajo, que la bolsa, que la tercera guerra mundial, que la economía, que el presidente, que el 90% de las cosas que nosotros tememos nunca van a suceder. Pero el diablo es feliz colocando temor en nosotros. ¿Por qué? Porque dice Job que el temor es un lazo. Y tú quieres avanzar y no puedes. Así tengas ganas, así ames a Jesús, así quieras agradarle. El temor es un lazo. Como cuando Dios nos dice, abandona el pecado. Le temo a lo que implique, le temo a lo que implique soltar esto, soltar esta relación, tomar esta decisión. Le temo a eso. Y eso se convierte en un lazo. Por eso es tan importante que no creas todo lo que piensas. En Santiago 1, 14 y 15 nos habla de la diferencia entre pensar y concebir. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, está hablando del proceso de la concepción. Es así. Tanto lo bueno como lo malo en nuestra mente. Y tú tienes que aprender a discernir esas tentaciones, esos deseos que tú tienes, esas cosas que vienen a tu mente y a tu corazón. Que, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de Dios? ¿O vienen de tu carne? De tu naturaleza caída, apartada de Dios. Porque si tú identificas bien, si tú sabes clasificarlas, tú no vas a permitir que sea concebido, que crezca, sino que lo sueltas, renuncias a eso. ¿Cuánta gente hay por ahí que no ha perdonado a alguien porque está esperando que esa persona cambie? Y el atado no es la persona que no ha cambiado, sino el que no ha perdonado. Porque eso te va a impedir avanzar a lo nuevo de Dios. Es que cuando uno perdona, no suelta al otro, se suelta a uno. Porque deja que Dios tome el control, que Dios se encargue de hacer justicia. Entonces, ejemplos como estos nos dejan ver, y yo quiero que esta noche tú puedas identificar qué cosas hay en tu mente que has concebido. Hay mujeres en la vida que están esperando por un buen hombre o un gran hombre, pero aquí tienen la idea de que los buenos hombres no existen. Eso es un lazo. O todo lo contrario, mujeres que oran por un buen hombre, pero ya lo piden perfecto. Y también es algo que está aquí, una verdad incrustada que no te deja avanzar a lo mejor de Dios. Y eso aplica para todo, aplica para el dinero, aplica para el trabajo, aplica para la crianza de nuestros hijos.
Muchas veces pensamos, no, es que así me crió mi papá y miren lo que me he convertido. ¿Y quién te dijo que todo era bueno? ¿Y quién te dijo que toda esa forma era buena? Nosotros necesitamos llevar eso a Jesús y decirle, Señor, ¿qué de eso que he recibido es tuyo y qué no? ¿Qué de mi experiencia? ¿Qué de esas cosas que se han levantado como verdades en mi mente son tuyas o son mías y me están limitando? ¿Y cuánta gente argumentada hay en las iglesias? Y no crecen, no prosperan, no avanzan por esa razón, porque no han soltado esas mentiras. Pasemos a la siguiente, por favor. Y un ejemplo de eso, de identificar lo bueno y lo malo, o lo verdadero y lo falso. Los malos entendidos se originan de malos pensamientos y estos provocan divisiones que se reproducen al infinito. Los conflictos, el desánimo, el rencor, las enfermedades se multiplican a consecuencia de un mal pensamiento. ¿Sí? ¿Cuánta gente preocupada porque es que no sé qué y esto y esto y esto y esto no ha podido dormir, sufre de migraña y ora, ¿no? Y ora, Señor, en el nombre de Jesús, renuncia a la migraña, renuncia a la migraña. Pero su merced sigue preocupado, sigue angustiado, sigue con el resentimiento, sigue con la amargura. Pues ni por más de que renuncie. Claro, porque el diablo tiene un derecho sobre tu vida de enfermarte cuando quiera, de lastimarte cuando quiera. Que viene alguna crisis, yo sé a qué le temes. Uy, te voy a dar esta noticia. Voy a bailar contigo, voy a jugar contigo. Y tú caes en su trampa. Caes. En las relaciones sí que se ve eso. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es un pensamiento, este no me saludó, este tiene algo contra mí. Este me odia. Sí, este me odia. Me tiene envidia. Me tiene envidia. Y tú empiezas a maquinar, ¿cierto? Te empiezas a maquinar. Tú empiezas a hacerlo. Y se convierte en un rencor. Y Dios te dice, amigo, no sueltas el rencor, no vas a avanzar. Porque así es la gracia de Jesús. ¿Sí? Así es la gracia de Jesús. Entonces, ¿cuántos malos entendidos tú has permitido que crezcan porque no conversas? Entonces, miren, desde las personas más cercanas a nosotros, las mujeres que estamos aquí sabemos muy bien que nosotros pensamos mucho, ¿sí? Muchísimo. O sea, los hombres solamente tienen espacio para el fútbol, para el trabajo. Bueno, a los que no les gusta el fútbol, estoy exagerando. Es que cuando puedo hablar de los hombres, me libero. Entonces, para el deporte, a ver, lo analizo. Para el deporte, para el trabajo, para el dinero y bueno, una que otra cosita, ¿cierto? Nosotros tenemos pensamientos para todo, ¿sí? Para todo, absolutamente para todo. Hasta para el pelito que se le paró allá que vemos allá al fondo, hasta para eso. Porque nosotros como mujeres volamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas cosas no nos podemos evitar si le preguntamos a él o hablamos con él sobre alguna situación que nos incomodó, que no nos gustó, que me sentí mal, que me sentí herida, que me sentí ignorada? Pero entonces guardamos eso, ¿no? Y empezamos a ¿qué? Lo que hacen las vacas. ¿Qué hacen las vacas? Rumiar. Rúacate, paso. Rúacate, paso. Y ahí es cuando dicen que las mujeres no son histéricas, sino históricas. Porque uno empieza a sacar, es que lo que me hizo, y es que en el año, y es que cuando éramos novios, acuérdese, ¿usted cree que se me va a olvidar? Y todo eso frena lo mejor de Dios en tu matrimonio, lo mejor de Dios, ¿sí? Con tus hijos, en tus relaciones personales, con algún miembro de tu familia, en la iglesia, con un hermano en la iglesia. Ay, Dios, que el Señor pueda ayudarnos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, a la obediencia a Cristo. Entonces, ya entrando en materia, pasemos a la siguiente. Podemos darnos cuenta que la mente, o más bien que en nuestra mente hay, o nuestra mente es un campo, no es la anterior, es un campo de batalla. Correcto, gracias. La mente es un campo de batalla. O sea, tú debes entender eso. Tú debes entender
que tú no puedes evitar que te lleguen pensamientos de derrota. Tú no puedes evitar que te lleguen pensamientos de tristeza. Tú no puedes evitar que te llegue esto y esto y esto. No puedes evitarlo porque eres un ser caído, porque somos humanos, ¿cierto? Porque somos carnales y porque el diablo siempre va a usar todos los días pensamientos para alejarnos del propósito de Dios. Pero lo que sí puedes hacer es entender que hay una guerra dentro y que yo necesito estar preparada para esa guerra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Tú necesitas estar preparada para esa guerra. Porque muchas de las cosas en donde el enemigo toma control en nuestra mente es porque estamos allá rascándonos la panza. No estamos en posición de guerra. No estamos con nuestra espada, como lo dice la palabra de Dios. No estamos con nuestro escudo, que es la fe. No estamos, como dice la Biblia, el casco de justicia. No estamos con cada una de las partes de la armadura de Cristo. Necesitamos todos los días levantarnos y pelear. Pelear aquí, no con el marido, no con el hijo, no con aquí. Y de hecho eso lo dice la Biblia en Romanos 7:22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Es entenderlo. Y por eso la Biblia también dice que nuestra guerra y nuestra batalla no es contra los demás, sino contra principados, huestes en las regiones celestes. O sea, el diablo tiene su arsenal entero. Ese sí todos los días los pone así, a levantar pesas, a echar trote, precisamente para prepararse a derribarte. Y si te cogen allá, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Perdiste, te deprimiste, te angustiaste, te enojaste, te resentiste, te argumentaste, perdiste tú. Y ahí no podemos avanzar. No avanzas de esta manera. Entonces, ¿qué debes hacer o qué debemos hacer? La siguiente, por favor. Bien lo dice. Bien lo dice. No, la siguiente hacia adelante. Bien lo dice. Practica la guerra espiritual. Practica la guerra espiritual. Y para muchos esto puede sonar rarísimo, extraño. Y dice, uy, pero es como religioso en los años 60. ¿De qué me está hablando? Pues mi abuela era que yo la escuchaba por allá reprendiendo a demonio cuando veía y no veía. Pues amigo, la guerra espiritual debe ser un hábito para ti. Debe ser un hábito. Si tú tienes un matrimonio, debes doblemente hacer guerra espiritual. Si tienes hijos, triple debes hacer guerra espiritual. Si eres líder de célula, 4 veces debes hacer guerra espiritual. Si ministras de alguna manera con tus dones, con tus talentos en esta iglesia, 5 veces debes hacer guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el diablo, mientras más el Señor quiera usarte, va a tomar todos los frentes a tu alrededor para atacarte, para dañarte y para destruirte. Y tú todos los días debes hacer de la guerra espiritual un hábito. ¿Y cómo hago guerra espiritual? En oración. Ya lo decía ahora el verso, que nuestra guerra es contra huestes de maldad. Y dice Romanos 8, el verso 5 al 10, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a vida y paz. Entonces ahí tú ya puedes sacar un diagnóstico conforme el resultado que hay en tu mente. En tu mente hay esto, vida y paz, entonces vas bien. Tienes todo tu ejército en pie. Eres un hombre y una mujer que ha desarrollado guerra espiritual. Porque el mundo puede estar en caos y alrededor puede estar todo muy difícil. Pero si por dentro está la vida y la paz, por eso la Biblia dice que la paz que Jesús ofrece o que Dios ofrece no es la que el mundo da, porque la que el mundo da es con un tratado, con que todas las circunstancias se acomoden. No, la paz dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Una profeta de los años 60 lo decía muy bien, la diferencia entre gozo y alegría. La alegría es el resultado de una buena noticia. El gozo es lo que produce el Espíritu Santo en ti, sea cual sea la situación que estés viviendo.
Y esa es la enorme diferencia. Y eso es lo que tú tienes que batallar. Tú necesitas pelear de primera forma por tu vida y por tu paz. ¿Cuánta gente envejece prematuramente? Precisamente por eso. ¿Cuánta gente se enferma emocional, mental y aún físicamente somatizan? ¿Sí? ¿Es así? ¿No es así? Somatizan su preocupación, su ansiedad, su angustia, la trasladan a algún órgano de su cuerpo y entonces van y le toman exámenes a amigo, pero no le encontramos por ningún lado nada. Eso que usted está sintiendo en el corazón, esa vaina que como que late, no late, pero nada, todo sale bien, todo le sale bien. Tal vez hay que revisar el alma, y como allá no nos ponen un escáner del alma, como allá no pueden examinar los temores, los resentimientos y las amarguras, pues claro. Entonces necesitas practicar la guerra espiritual. La siguiente paso, digamos, aspecto que debes tener en cuenta es desarrolla hábitos saludables. Miren, no soy psicóloga, pero ustedes lo saben porque eso lo dicen y es de moda, ¿no? Entonces, así como están de moda las enfermedades mentales y emocionales, ¿qué es lo primero que suelen decirle, hablando de hábitos saludables, a personas que tienen problemas de depresión, ansiedad o sus similares o estrés o todas esas cosas cuando van al psicólogo o al psiquiatra? ¿Qué es lo primero que le dicen? ¿Alguien me ayuda? Cambie sus hábitos alimenticios. De una. O sea, cualquier cosa le mandan a uno cambiar los hábitos alimenticios. Entonces, antes de que su merced le cambien los hábitos, cámbienlo su merced solito. Antes de que le digan, están comiendo mucho chicharrón, amigo, muera el chicharrón, entonces su merced empiece solito. Cosa que cuando vaya al médico no tenga dónde agarrarse el médico, sino que diga, no, es que aquí está el chicharroncito, aquí está la rellenita, aquí están las papas fritas, bueno, no sé qué más, las chucherías. Lo primero que nos dicen es la manera como nos alimentamos. Entonces le dicen, hay minerales, hay vitaminas, hay elementos bioquímicos que el cuerpo necesita para estar en equilibrio. Eso es fisiología, eso no es nueva era, ¿ok? Es fisiología. O sea, tu cuerpo para que funcione fisiológicamente perfecto necesita ciertas cosas. Si tu cerebro, por ejemplo, no tiene litio, su merced, hacemos corto. El litio suficiente en nuestro cerebro, si no hay litio suficiente en nuestro cerebro, hacemos corto. Y no es un montón de litio, es trazas, es cosas muy minúsculas. Suelo decirle a mis estudiantes, cuando nos dicen que la sangre de nosotros tiene hierro, no tenemos la varilla de hierro, pero sí tenemos trazas, lo suficiente para que nuestra sangre cumpla su propósito. Entonces, nosotros recibimos eso de los alimentos. ¿Cuáles son tus hábitos? Es lo primero, yo tengo que decirlo, obviamente. Otra cosa que le dicen a una persona cuando tiene problemas emocionales o mentales, otro hábito que les piden que desarrolle. Hacer ejercicio, gracias. Entonces algunos dirán, no, yo no tengo tiempo o más bien no tengo la platica para pagar un gimnasio. Y entonces, ¿cómo hacían antiguamente cuando no existían los gimnasios? Su merced, váyase a pie al trabajo. A mí no me sirve porque yo vivo a media cuadra, eso no es ejercicio. Pero si su merced vive lejos, véngase a pie. O cuando tenga tiempo de ir a hacer mercado o a hacer... tiene tiempo para caminar, hágalo. Saque una cicla, no lo sé, el deporte que a su merced le guste. Hace parte de eso, de tener una mente fresca. Pero lo más importante es lo que dice aquí Mateo 9, 16 y 17. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería, se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino derramaría. Y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar a ambos. Y es de esta manera. ¿Alguien ha visto Discovery, creo que es que se llama? Kilos mortales. Eso para algunos eso es traumático. Pero a mí me gustan mucho los tratamientos como los llevan, porque dicen, no, yo no te puedo operar hasta que llegues a este peso. ¿Sí? Y uno diría, ¡ay, tan malo, desgraciado ese médico! Opérelo, mire, está que se muere el pobre. Entonces él explica por qué no lo puede operar.
Por muchas razones, porque tanta grasa y azúcar que tiene ese pobre cuerpo, pues no va a sobrevivir a la operación, una. Y segundo, porque a la hora que le opere y no haya cambiado sus hábitos, la plática se perdió. ¿Sí? Entre muchas cosas. Entonces, así es nuestra vida en Dios. Nosotros no podemos esperar que el Señor renueve nuestra mente o traiga cosas nuevas sin haber sacado primero lo otro. Cuando su merced estrena sala, cuando su merced estrena juego de alcoba, no pone la sala vieja al lado de la nueva. Bueno, hay familias exóticas. Pero su merced, si cambió, si pensó, si renovó, si dice, ay, quiero que sea bonito y hermoso, su merced saca su sala para meter la otra. ¿Sí o no? Entonces así es con Dios. Así es con Dios. Renovar la mente es sacar lo viejo. Y entonces dentro de lo viejo, como cuando su merced hace su trasteo, ¿no? Entonces cuando se va a pasar a un nuevo apartamento, es uno encuentra la cartelera que nunca había aparecido, allá encuentra el arete que se había extraviado, encuentra la media que pensó se había tragado la lavadora, encuentra de todo. Pero lo bueno de los trasteos es que generalmente las personas, ¿qué hacemos? Clasificamos, ¿cierto? Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Esto no sirve. Sí, no quiero llevar estas cosas viejas a mi nuevo apartamento, a mi nueva casa. Dios quiere hacer eso contigo. Pero a veces nos cuesta. ¿Cuánto les pasa con su esposo, con sus hijos? Y van a entrar a esos cuartos, al cuarto de los hijos, cuando a la mamá se le alborota el genio, el deseo del aseo, y empieza a escarbar profundidades. ¿Esto para qué? Esto ya no sirve. No me botes esa. ¿Sí? O el esposo para guardando de los años jupa. Pero todavía eso ya no sirve. Bueno, no sé, alguno de los dos, porque a veces son los hombres o a veces son las mujeres los recicladores en este sentido. Pero así nos pasa con Dios. Dios llega a tu vida y Dios empieza a decirte, hey Joana, no mira, eso te sirvió cuando tenías 5 años, pero ya deje ese chupo. Joana, eso de los 10 años, pues bonito se le veía, bonito ala, ¿no? Se veía como una niña, pero ya se ve ridículo. En el espíritu es lo que hace el Señor conmigo. En el espíritu es lo que Dios quiere hacer contigo. Sacar eso viejo. Tal vez sirvió en una época. Tal vez te funcionó. Y por eso es que a veces nos cuesta como cristianos renovarnos. ¿Sí? Nos cuesta renovarnos. Los que somos aquí papás necesitamos vivir renovados. Porque si no nuestros hijos se van a aburrir de nuestra música cristiana. De verdad que sí. Yo aprovecho a poner mi música de esos años jupa cuando estoy sola, porque sé que es un caos para mis hijos. Pero parte de esas cosas es lo que yo debo entender, las nuevas formas de Dios, las nuevas formas. Dios no trabajó en el pueblo de Israel en la época de Moisés igual que como trabajó en la época de Josué. Y tú y yo tenemos que adaptarnos a eso, porque si no estamos dispuestos, va a pasar, como dice la Biblia misma, que dice, nunca digan, los tiempos pasados fueron mejores. Es de necios decir eso. Es de necios, porque entonces no te has renovado, no te renovaste y te estancas, te frenas. Siempre lo mejor de Dios, ¿dónde está? Adelante. Y si algo soltó, y si algo Dios cambió, y si algo Dios estrujó, Dios necesitaba hacerlo. ¿Ok? Dios necesitaba sacarlo, Dios necesitaba quitarlo, Dios necesitaba limarlo, Dios necesitaba transformarlo. Entonces permite que Dios quite lo viejo en tu vida. Permite que Dios quite lo viejo en tu vida. Amén. Permítelo. Uno lo ve en la iglesia universal, como Dios renueva la manera en que usa a las personas, en que usa los ministerios, en que usa a las familias, en que usa a los jóvenes. Las iglesias que se renuevan son las iglesias que forman nuevas generaciones, no las que se quedan con los mismos y las mismas. Entonces los primeros que necesitamos renovarnos constantemente somos nosotros. ¿Qué cosas viejas hay en ti que necesitas soltar, cambiar y que te están impidiendo ir a lo nuevo de Dios? ¿Es un patrón? Y vamos al siguiente, ya estoy terminando. Rodéate de la gente adecuada. Esto es tan vital, tan vital. Y un ejemplo está aquí. La primera generación que salió de Egipto a la tierra prometida, allá iba toda emocionada. No entró a la tierra prometida. ¿Por qué?
por escuchar a las personas equivocadas. Sabemos la vieja historia de los 10 espías, de los 2 espías. Solo 2 vieron con los ojos de la fe, los otros 10 no. Los otros 10 no. Y los otros 10 decían, no, eso es terrible, ¿cómo le ocurre a Moisés que vamos a irnos para allá? Ahí hay gigantes, no, esa vaina está tenaz, ellos son más fuertes que nosotros, de por Dios, ¿cómo se le ocurre? Y Josué nunca negó que haya sido así. Si tú analizas en la Biblia, Josué nunca dijo, no, no hay gigantes, no, eso está re fácil. No, Josué lo que dijo fue, es verdad, pero Dios no lo dijo. Dios ya no la entregó, así que hágale. Que iba a ser difícil, claro. Vivir la vida, renovarnos en Jesús es difícil, claro que sí cuesta, sí duele, claro, pero es lo mejor. ¿Y qué pasó? No entraron, porque se rodearon de personas incorrectas. Luego vino la rebelión de Coré. Coré empezó, es que el Moisés, mire con quién se casó, con esa cusita. Uy, mucho desgraciado ese Moisés. Y es que el líder, y es que el que habla de parte de Dios. Y ellos, dice la Biblia, que junto a Coré, Dios se los tragó. Dios no. La tierra se los tragó. Sí, perdóname, Señor. La tierra se los tragó. Se abrió la tierra. Sí, se abrió la tierra. ¿Por qué? Porque la gente se rodeó, escuchó a las personas incorrectas, se argumentó, se llenó de temores, de prejuicios y de no sé qué más cosas. Y eso les impidió ver la tierra prometida. ¿Quiénes son tus mejores amigos? Que tú puedas decir, mis mejores amigos son esas personas fieles en la iglesia. Son los que no claudican, son los que me dan una palabra de bendición. Son los que me exhortan cuando me tuerzo. Mis mejores amigos son aquellos que me hacen ver los errores que yo no me puedo ver a mí misma. Mis mejores amigos no solamente son los que oran por mí, porque es que a veces es, ay, el que ora por ti y el que te abraza. No, no es solo eso. El mejor amigo también dice la verdad. El mejor amigo también te dice lo que no está bien. El mejor amigo es honesto contigo porque te hace ver lo que tú no ves. ¿Qué dicen tus amistades de ti? Pues eso verás, eso conseguirás y alcanzarás. Y termino con estos 2 versos. Fundamental, medita en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Si tú llenas la mente de la palabra de Dios, no hay otro pensamiento que pueda gobernar tu mente. Pero si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios, fácilmente débil serás. El pastor nos ha insistido mucho a memorizarnos versículos. ¿Por qué? Porque son armas de guerra. Entonces cuando el diablo venga y te quiera acosar y te quiera desanimar y te quiera debilitar, tú te acuerdas de ese versículo y tú dices, no, Señor, tú dices en tu palabra esto, tú me has dicho y yo lo creo y no voy a desmayar. En este momento trae a memoria en un momento muy difícil económico que estuvimos viviendo con mi esposo. Dios me regalaba ese versículo de echar toda ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Cogí, lo escribí y lo puse frente a mi espejo donde todos los días me veo. Y cada vez que me sentía abrumada y cada vez que me sentía triste y cada vez que veía vacío el bolsillo, decía, Señor, no, yo creo en ti, yo confío en ti, no voy a claudicar. Eso es lo que te sostiene. Cuando la enfermedad viene, cuando el diablo ataca, cuando el enemigo quiere generar en ti pensamientos de derrota y te va a decir, tú no puedes crear a tus hijos, lo que tú has soñado para tu casa no se va a ver. Ahí es cuando lo necesitas. Pero si te llenas de eso, pero si te llenas de todo lo contrario, va a ser muy difícil que venzas en la batalla que vives en la mente. Y el último verso y el más común, el más familiar para nosotros, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. Este versículo es tan bello, me gusta mucho usarlo con los jóvenes, me gusta muchísimo, porque uno ora por jóvenes diferentes en todo, que se distingan fácilmente, los cristianos.
Y dice, no vivan igual, no vivan igual. Si tú tienes hijos en edades escolar, en edad de adolescente, en edad de joven, ora y dile al Señor, yo declaro que mis hijos no vivirán igual. No serán las costumbres del mundo las que sigan, serán diferentes, serán los raros de la universidad, serán los raros del colegio, los que allá afuera llaman mojigatos, tontos, hasta retrasados nos llaman, los retrógrados, ¿sí? Los mansos. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero para que nuestros hijos vivan así, ¿quiénes son los primeros que tienen que vivir diferente? Pues nosotros somos los primeros que debemos amar la palabra más que al dinero, más que al trabajo y más que cualquier relación. Porque ellos van a reproducir eso, lo van a reproducir. Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren ver lo mejor de Dios en sus vidas? Entonces dile eso al Señor, renueva mi mente. Renueva mi mente. Yo no me quiero perder nada de lo hermoso, de lo mejor que tienes para mí. Yo no me conformo con lo bueno. Yo quiero lo mejor de Dios. No me lo ofrece el mundo. Lo mejor de Dios está de rodillas en la presencia del Señor. Lo mejor para tus hijos no está afuera, está en la presencia del Señor. Búscalo en la presencia del Señor. Solo de esa forma. Tantos hogares, tantos padres que de verdad dejan de pasar tiempo con sus hijos por tener un dinero para dar la mejor universidad a su hijo. Y luego su hijo se pierde, su alma se pierde. ¿Para qué sirvió? Yo prefiero un hijo que pueda conmigo de rodillas decirle, Señor, hazme un milagro para pagar mi universidad. Yo prefiero eso, porque ahí la fe de mi hijo es fuerte, porque va a conocer un Dios por sí mismo que le provee. Por favor, renueva tu mente. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Dile, Señor, renueva mi mente, renueva mi mente. Renueva mi mente como esposo o esposa. Renueva mi mente, Señor, en la forma en cómo estoy criando a mis hijos. Renueva mi mente en la forma como administro mi dinero. Renueva mi mente en lo que permito entre, Señor, se conciba dentro de mí esos pensamientos tal vez de ruina, esos pensamientos tal vez de muerte, esos pensamientos tal vez de temor al futuro, esos pensamientos de enfermedad tal vez, esos pensamientos de ansiedad, de tristeza. Dile, Señor, perdóname porque he dejado concebir eso en mi corazón. En lugar de buscar tu palabra, en lugar de meditarla, en lugar de ir y correr a la cruz de Cristo, en lugar de ir y arrodillarme en el altar y clamar y orar y hacer guerra espiritual. Oh Señor, he consentido mi pecado, he consentido mi miseria, he consentido mi derrota, he consentido mi frustración. Perdóname Señor. Hoy te pido, libérame, Señor. Dile eso, libérame Jesús, libérame de la pasividad. Ayúdame a desarrollar un músculo espiritual de la oración, del meditar tu palabra, para que no haya ataque del maligno que me derrumbe, para que no haya ninguna mentira del diablo que me gobierne, que me esclavice, que me lleve a la muerte, que me impida avanzar hacia lo que tienes para mi vida. Vamos, ora al Señor. Tú sabes cuál es esa batalla que has vivido en tu mente, que te ha gobernado, que te ha paralizado. Tal vez es un pensamiento acerca de algo o de alguien, tal vez es un sueño frustrado, tal vez es una herida que no has sanado, tal vez es una forma, un patrón de vida que traes de crianza de tu casa. Dile eso al Señor. ¿Qué cosas en mi vida he establecido como verdades que realmente no lo son? No lo son. Experiencias tal vez de mi pasado negativas que se
establecieron y echaron raíces en mi cerebro, Señor, y me hicieron creer que esa era la verdad. Dile, Señor, desarráigalas de mi mente, sácalas, púdrelas, que pierdan valor, Señor. Yo quiero tu verdad, yo quiero que tú alumbres mi mente, yo quiero ir por lo mejor. Dile, Señor, ilumíname de quién debo rodearme, a quién debo escuchar y a quién no, de quién debo buscar una guía, a quién debo rendir cuentas, quiénes deben ser mis amigos, de qué personas debo alejarme. Espíritu Santo, ayúdame Jesús, porque quiero comprobar con mi vida, quiero que mi hogar, mi matrimonio, mis hijos y toda mi casa compruebe lo que es vivir bajo tu voluntad, el resultado de una vida consagrada a ti, que es buena, que es agradable, que es perfecta, que es plena, Señor. Yo quiero vivir en la vida, en la paz que tú das, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no depende de las malas o buenas noticias, de las circunstancias, sino que depende de lo que dice tu corazón. Quiero estar meditando en lo más profundo de tu corazón. Dile eso al Señor. Que mi mente esté llena de tu palabra, que mi mente esté saturada de tus promesas, para que no haya cabida a la mente de la muerte, a los pensamientos de ruina, de engaño y de mentira. No quiero que el enemigo me esclavice, me engañe. No quiero, Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo, por tu palabra esta noche. Oh, gracias, Jesús. Haznos una iglesia que se renueva día tras día. Haznos una iglesia que avanza como la generación de Josué. Sí, Señor, queremos ser la generación de Josué, que te decide creer, que se para en tus promesas, que vuela por instrumentos, no por lo que su percepción humana le dice. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden que mañana tenemos vigilia, entonces nos vemos mañana. Están cordialmente invitados. Seguimos mañana igual en nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.